Érase una vez un valiente guerrero que se enfrentó a muchos peligros y enemigos. Era intrépido en la batalla y siempre luchaba con valor y honor. Pero tenía una debilidad secreta, le aterrorizaban las serpientes. No soportaba verlas y huía despavorido cada vez que se topaba con una. Se avergonzaba de su miedo e intentaba ocultárselo a todo el mundo. Un día conoció a un sabio filósofo que le enseñó el estoicismo. Aprendió que el miedo no es algo que venga de fuera, sino de dentro. Aprendió que el miedo es un juicio que hacemos sobre cosas que no están bajo nuestro control. Aprendió que el miedo es una emoción negativa que perturba nuestra paz mental y nos impide vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Aprendió que el miedo puede superarse cambiando nuestra perspectiva y practicando el pensamiento racional. Esta es la historia de cómo el guerrero venció su mayor miedo con la ayuda del estoicismo. Y este es el tema de este vídeo, cómo vencer tu mayor miedo con la ayuda del estoicismo. En este vídeo, compartiré contigo algunos valiosos consejos de los antiguos filósofos estoicos, como Epicteto, Séneca, Cicerón y Marco Aurelio, que se enfrentaron a muchos retos y dificultades en sus vidas, pero mantuvieron la calma y la compostura ante la adversidad. Te mostraré cómo puedes aplicar su sabiduría y guía a tu propia vida y superar tus miedos y ansiedades. Pero antes de empezar, asegúrate de activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Te prometo que merecerán tu tiempo y atención. Y no seas débil y quédate hasta el final, porque tengo una sorpresa especial para ti. Parte principal. Capítulo 1. ¿Qué es el miedo y por qué tememos? ¿Qué es el miedo y por qué tememos? El miedo es una respuesta natural e instintiva ante una amenaza o peligro percibidos. Es un mecanismo de supervivencia que nos prepara para luchar o huir del peligro. El miedo puede ser útil y adaptativo en algunas situaciones, como cuando nos enfrentamos a un animal salvaje o a un enemigo hostil. Pero también puede ser perjudicial y desadaptativo en otras situaciones, como cuando nos enfrentamos a una serpiente inofensiva o a un extraño amistoso. El miedo puede ser irracional y excesivo, y hacernos reaccionar de forma exagerada o evitar situaciones que no son realmente peligrosas o dañinas. ¿Por qué tememos cosas que no son realmente peligrosas o dañinas? Los estoicos tenían una respuesta sencilla y profunda: tememos porque no comprendemos. No comprendemos la verdadera naturaleza de las cosas y no nos comprendemos a nosotros mismos. No comprendemos que las cosas que tememos no están bajo nuestro control y que no afectan a nuestra felicidad o bienestar. No comprendemos que lo único que está bajo nuestro control y que afecta a nuestra felicidad o bienestar es nuestra propia mente y nuestros propios juicios. No comprendemos que tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante las cosas que tememos y que podemos cambiar nuestra perspectiva y actitud hacia ellas. Como dijo Epicteto, antiguo esclavo y maestro estoico: los hombres no se perturban por las cosas, sino por los puntos de vista que adoptan de ellas. Encaididien, 5. Y como dijo Séneca, estadista romano y filósofo estoico: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Cartas a Lucilio, 13. Así pues, el primer paso para vencer el miedo es entender qué es el miedo y por qué lo tienes. Tienes que examinar tu miedo y cuestionar su validez y racionalidad. Tienes que darte cuenta de que tu miedo no está causado por las cosas que temes, sino por tus propios pensamientos y juicios sobre ellas. Tienes que darte cuenta de que tu miedo no es un hecho, sino una elección. Tienes que darte cuenta de que tienes el poder de cambiar tu elección y cambiar tu miedo. Capítulo 2. ¿Cómo cambiar la perspectiva y la actitud ante el miedo? ¿Cómo puedes cambiar tu perspectiva y tu actitud ante el miedo? Los estoicos tenían un método práctico y eficaz: utilizar la razón y la lógica. Utiliza la razón y la lógica para cuestionar tu miedo y sustituirlo por una perspectiva más realista y positiva. Usa la razón y la lógica para analizar tu miedo y encontrar sus defectos y debilidades. Utiliza la razón y la lógica para evaluar tu miedo y encontrar sus ventajas y oportunidades. Por ejemplo, si tienes miedo a las serpientes, puedes utilizar la razón y la lógica para cuestionar tu miedo y sustituirlo por una perspectiva más realista y positiva. Puedes hacerte preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de encontrar una serpiente en tu vida diaria? ¿Cuál es la probabilidad de que te muerda una serpiente si te la encuentras?
¿Cuál es la probabilidad de morir por la mordedura de una serpiente? ¿Cuáles son los hechos y las pruebas que apoyan tu miedo a las serpientes? ¿Cuáles son los hechos y las pruebas que contradicen su miedo a las serpientes? ¿Qué ventajas tiene superar el miedo a las serpientes? ¿Cuáles son las oportunidades de superar el miedo a las serpientes? Haciéndote estas preguntas, puedes utilizar la razón y la lógica para cuestionar tu miedo y sustituirlo por una perspectiva más realista y positiva. Puedes darte cuenta de que tu miedo a las serpientes es irracional y exagerado, que las probabilidades de encontrarte con una serpiente son bajas, que las probabilidades de ser mordido por una serpiente son menores, que las probabilidades de morir por una mordedura de serpiente son incluso menores, que hay muchos hechos y pruebas que contradicen tu miedo a las serpientes, que hay muchos beneficios y oportunidades de superar tu miedo a las serpientes, como aprender más sobre la naturaleza, explorar nuevos lugares, disfrutar de nuevas experiencias, etc. Como dijo Cicerón, orador romano y pensador estoico. Nada es tan increíble que no haya sido dicho por uno u otro filósofo. De Natura Deorum, 1:23. Y como dijo Marco Aurelio, emperador romano y estoico. Si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y ésta tienes el poder de revocarla en cualquier momento. Meditaciones, 8:47. Así pues, el segundo paso para vencer el miedo consiste en cambiar la perspectiva y la actitud ante el miedo. Necesitas usar la razón y la lógica para desafiar tu miedo y sustituirlo por una perspectiva más realista y positiva. Tienes que usar la razón y la lógica para analizar tu miedo y encontrar sus defectos y debilidades. Debes utilizar la razón y la lógica para evaluar tu miedo y descubrir sus ventajas y oportunidades. Capítulo 3. ¿Cómo afrontar el miedo y superarlo? ¿Cómo puedes enfrentarte a tu miedo y superarlo? Los estoicos tenían una manera valiente y noble: actuar a pesar del miedo. Actúa a pesar de tu miedo y no dejes que tu miedo te impida hacer lo que es correcto y bueno. Actúa a pesar de tu miedo y no dejes que tu miedo te impida vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza y tu verdadero potencial. Actúa a pesar de tu miedo y no dejes que tu miedo te robe la felicidad y la libertad. Por ejemplo, si tienes miedo a las serpientes, puedes actuar a pesar de tu miedo y enfrentarte a él. Puedes exponerte a las serpientes de forma gradual y segura, empezando por fotos y vídeos, pasando luego a juguetes y maquetas, luego a serpientes reales en jaulas y zoológicos, y luego a serpientes reales en la naturaleza. Puedes enfrentarte a tu miedo y aprender a afrontarlo. Puedes aceptar tu miedo y aprender a tolerarlo. Puedes superar tu miedo y aprender a dominarlo. Como dijo Epicteto: no exijas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y te irá bien. Enchiridion, 8. Y como dijo Séneca: no es porque las cosas sean difíciles por lo que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos por lo que son difíciles. Cartas Morales a Lucilio, 104.26. Así pues, el tercer paso para vencer el miedo es enfrentarse a él y superarlo. Tienes que actuar a pesar de tu miedo y no dejar que tu miedo te impida hacer lo que es correcto y bueno. Tienes que actuar a pesar de tu miedo y no dejar que tu miedo te impida vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza y tu verdadero potencial. Necesitas actuar a pesar de tu miedo y no dejes que tu miedo te robe tu felicidad y tu libertad. Capítulo 4. ¿Cómo mantener la calma y la compostura ante el miedo? ¿Cómo mantener la calma y la compostura frente al miedo? Los estoicos tenían una manera serena y pacífica: practicar el autocontrol y la disciplina. Practica el autocontrol y la disciplina y no dejes que el miedo afecte a tus emociones y acciones. Practica el autocontrol y la disciplina y no dejes que el miedo perturbe tu paz mental y tu armonía. Practica el autocontrol y la disciplina y no dejes que el miedo nuble tu juicio y tu razón. Por ejemplo, si tienes miedo a las serpientes, puedes practicar el autocontrol y la disciplina y no dejar que tu miedo afecte a tus emociones y acciones. Puedes controlar la respiración y relajar los músculos. Puedes controlar tus pensamientos y centrarte en el momento presente. Puedes controlar tus palabras y hablar con calma y confianza. Puedes controlar tus acciones y actuar de forma racional y sabia. Como dijo Epicteto: la principal tarea en la vida es simplemente esta:
identificar y separar los asuntos de modo que pueda decirme claramente a mí mismo cuáles son los externos que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde busco entonces el bien y el mal? No a lo externo incontrolable, sino dentro de mí mismo, a las elecciones que son mías. Enchiridion 1. Y como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Meditaciones 4 y 12. Así pues, el cuarto paso para vencer el miedo es practicar el autocontrol y la disciplina y no dejar que el miedo afecte a tus emociones y acciones. Necesitas controlar tu respiración, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Tienes que mantener la calma y la compostura ante el miedo. Tienes que actuar de acuerdo con tu razón y tu naturaleza. Capítulo 5. ¿Cómo aprender del miedo y crecer a partir de él? ¿Cómo puedes aprender de tu miedo y crecer a partir de él? Los estoicos tenían una manera sabia y humilde: utilizar tu miedo como maestro y guía. Utiliza tu miedo como maestro y guía y no dejes que tu miedo sea un obstáculo y una carga. Utiliza tu miedo como maestro y guía y no dejes que tu miedo sea una fuente de arrepentimiento y resentimiento. Utiliza tu miedo como maestro y guía y no dejes que sea una pérdida de tiempo y energía. Por ejemplo, si tienes miedo a las serpientes, puedes utilizar tu miedo como un maestro y una guía y no dejes que tu miedo sea un obstáculo y una carga. Puedes aprender de tu miedo y entender por qué temes a las serpientes y qué desencadena tu miedo. Puedes aprender de tu miedo y mejorar tus habilidades y conocimientos sobre las serpientes y cómo enfrentarte a ellas. Puedes aprender de tu miedo y desarrollar tu valor y confianza para enfrentarte a las serpientes y a otros retos. Como dijo Séneca, nada le sucede al sabio en contra de lo que espera. Sobre la providencia, 4.1. Y como dijo Cicerón, dudando somos llevados a cuestionar, cuestionando llegamos a la verdad. Académica, 2 y 24. Así pues, el quinto paso para vencer el miedo es utilizarlo como maestro y guía, y no dejar que sea un obstáculo y una carga. Tienes que aprender de tu miedo y comprender por qué temes y qué lo desencadena. Tienes que aprender de tu miedo y mejorar tus habilidades y conocimientos sobre las cosas que temes. Tienes que aprender de tu miedo y desarrollar tu valor y confianza para enfrentarte a él y a otros retos. Capítulo 6. ¿Cómo apreciar el miedo y estar agradecido por él? ¿Cómo puedes apreciar tu miedo y estar agradecido por él? Los estoicos tenían una forma agradecida y optimista: ver tu miedo como un regalo y una bendición. Ve tu miedo como un regalo y una bendición y no dejes que tu miedo sea una maldición y un castigo. Considera tu miedo como un don y una bendición y no dejes que sea una fuente de miseria y desesperación. Considera tu miedo como un don y una bendición, y no dejes que sea una pérdida de vida y de oportunidades. Por ejemplo, si tienes miedo a las serpientes, puedes ver tu miedo como un don y una bendición y no dejar que tu miedo sea una maldición y un castigo. Puedes apreciar tu miedo y agradecer la oportunidad de enfrentarte a él y superarlo. Puedes apreciar tu miedo y estar agradecido por el desafío que pone a prueba tu carácter y tu fuerza. Puedes apreciar tu miedo y agradecer la oportunidad de crecer y aprender de él. Como dijo Epicteto, las dificultades son cosas que muestran a una persona lo que es. Discursos 1.24, 1-2. Y como dijo Marco Aurelio, el impedimento a la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Meditaciones 5 y 20. Así pues, el sexto y último paso para conquistar tu miedo es ver tu miedo como un don y una bendición y no dejar que tu miedo sea una maldición y un castigo. Tienes que apreciar tu miedo y estar agradecido por la oportunidad, el reto y la posibilidad que te brinda. Tienes que ver tu miedo como una forma de mostrar tu verdadero yo, de avanzar en tu acción y de convertirte en el camino. Estos son los 6 pasos para vencer el miedo con la ayuda del estoicismo. Siguiendo estos pasos, podrás comprender, cambiar, afrontar, controlar, aprender y apreciar tu miedo. Podrás vencer tu miedo y vivir una vida más feliz y libre. Podrás vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza y tu verdadero potencial. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya resultado útil e informativo. Si es así, por favor,
dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos y familiares. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo a continuación. Me encantaría saber de ti y responder a tus preguntas. Gracias por verlo y recuerda, tienes el poder de vencer tu miedo con la ayuda del estoicismo. Como dijo Séneca. ¿Qué sentido tiene tener innumerables libros y bibliotecas, cuyos títulos sus dueños apenas pueden leer en toda una vida? El que aprende no se instruye sino que se agobia con la masa de ellos, y es mucho mejor entregarse a unos pocos autores que vagar entre muchos. Cartas a Lucilio, 2.3. Así pues, elige sabiamente y sigue a los pocos autores que pueden enseñarte a vencer el miedo con la ayuda del estoicismo. Y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Y hasta la próxima, mantente fuerte y estoico.